Señor, y vamos a ponernos de pie un segundito. Ya ahorita toma asiento y se pone tranquilo, se pone cómodo. Vamos a hacerlo en el libro de Filipenses. Amén. Gracias a nuestra hermana Karen que está ahí, súper atenta. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 7. Y también damos un saludo a todos los que nos sintonizan, amén, desde la transmisión de YouTube o Facebook. Un saludo para todos. Y bueno, Filipenses, amén. Filipenses 2, 6 al 7. Quiero que lo leamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deme un segundo que ya lo termino acá también de buscar. Amén. Dice entonces, vamos a leerlo todos en esta mañana, a la 1, a las 2 y a las 3. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Así que hoy, ¿de quién vamos a hablar? Del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Dios y Padre Celestial, en esta mañana estamos aquí delante de ti y queremos darte gracias, queremos darte la gloria, la honra, queremos darte el reconocimiento, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo y pedirte de una manera muy especial que tu presencia nos acompañe. Señor, hoy nos sentamos todos juntos con corazones abiertos, corazones sensibles para recibir de tu palabra, para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida y todas las áreas, Señor, que tú quieras tocar en nosotros. Hoy, Señor, nos disponemos para que tú lo hagas. Señor, por favor, lleva a Dios esta palabra a lo más profundo de nuestro corazón y permítenos ser, como dice tu palabra, hacedores y no solo oidores, Señor, sino que tu palabra corra en medio de nosotros. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta mañana. Gloria a Dios. Y vamos a hablar hoy bajo el tema, bueno, ¿cuál es la serie? No, esa es la del mes pasado. Uy, o sea que estamos, amén, comprometidos. O sea que no estamos tan comprometidos con la serie. Bueno, no pasa nada, amén. La serie es Comprometidos. Yo sé que tenemos muchas ocupaciones y tantas cosas en la cabeza que se nos puede pasar, olvidar, confundir, amén, eso es normal, somos seres humanos. Bueno, recordarles que la serie de esta semana, o de este mes, perdón, es Comprometidos, amén. ¿Cuántos se sienten verdaderamente comprometidos? Amén, bueno. Y si Dios nos mirara y dijera, ¿cuánto compromiso hay en nosotros? ¿Cuál sería nuestra evaluación? Amén. Porque el compromiso requiere entrega, esfuerzo y abnegación. Incluso dar más, dar la milla extra que necesitamos. Gloria al Señor. Entonces, he traído para ustedes el subtítulo debajo la serie Comprometidos, la forma de siervo. Amén. La forma de siervo. Y hemos leído Filipenses 2, capítulo 6, que quiero que vamos a leerlo despacio. Sé que lo entendemos, amén, pero vamos a volverlo a leer. Dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿quién? El Señor Jesucristo, amén. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué hizo? Dice, se despojó, se quitó, se desarraigó, ¿cierto? De cualquier cosa que le daba estima, ¿cierto? Como lo dice acá la palabra del Señor. Y dice, se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo. Por eso la enseñanza de hoy es la forma de siervo. Amén. Porque no tenemos mayor ejemplo de ser siervo que el Señor Jesucristo. Y dice, de forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que en esta mañana, bajo esta enseñanza, quiero iniciar, ¿cierto? Hablando acerca de la importancia
de aprender a servir y hacerlo de manera comprometida. Amén. Hacerlo con compromiso. Dice que la palabra comprometido es alguien que cumple con sus obligaciones, esforzándose por dar más de lo esperado. ¿Cierto? Es alguien que cumple sus obligaciones y lo hace esforzándose, incluso dando más de lo que se espera o lo que se puede. Gloria al Señor. Así que, teniendo en cuenta esto, quiero preguntarles en esta mañana, todos hemos sido llamados a servir. Amén. Todos hemos sido llamados a ofrecer servicio. No quiere decir que el servicio es venir y arreglar las sillas o solo predicar o solo evangelizar. El servicio se da en muchas formas y hoy también lo vamos a ver en la forma en la que Jesús lo hizo. Amén, porque lo hizo en una forma específica para que nosotros pudiésemos, sus discípulos, salir también y servir así como Jesús lo hizo. ¿Cuántos sienten que, ahora sí la pregunta, amén, tenía que dar el contexto, ahora sí, ¿cuántos sienten que sirven al Señor? Bueno, no sienten, porque a veces uno siente, pero hay otros que no sienten. Amén. ¿Cuántos saben y están convencidos de que sirven al Señor? ¿Hay alguno que dice, de pronto yo no? No, todos aquí somos una iglesia súper de servicio, amén, que servimos, súper servicial, gloria al Señor. Bueno, eso está muy bien. Si a alguno le queda la duda, igual vamos a verlo aquí más adelante. Quiero iniciar a manera de introducción una lectura que quiero que me presten atención. Es súper cortica, dice. Se las quiero leer. Abro comillas, dice: en Israel hay dos mares. Ambos reciben las aguas del río Jordán. Todos ahí está ahí bien, ¿verdad? Dice, pero la actitud de cada mar es diferente. El mar de Galilea recibe aguas del río Jordán, pero el mar de Galilea es servicial. Recibe agua del norte y la devuelve hacia el sur. Eso hace que sea un mar pequeño, pero de agua dulce y lleno de vida. El otro mar es el mar Muerto, que recibe agua del Jordán y se la queda. Es un mar mucho más grande, pero estancado, salado y sin vida. De algún modo ilustran las dos actitudes en la vida que tenemos como discípulos a través del servicio. Una de la que sirve, ¿cierto? Que recibe, pero que también tiene vida y asimismo da. Y la otra del que espera ser servido y no se le ve mucha vida, que digamos. ¿Cuál de estos dos mares somos nosotros? El mar de Galilea, que es quizás más pequeño, pero muy servicial y lleno de vida, o el mar Muerto, que es grande, pero salado y sin vida. Amén. Ahí se los dejo de manera personal, amén. Y quería iniciar con esto, ¿por qué? Porque o somos el uno o somos el otro. Pero el compromiso nunca se para ni encuentra lugar en la mediocridad. Amén. Nunca encuentra en que yo soy un poquito de allí y soy un poquito de acá. Es que en unas cosas soy de aquí y en otras soy de allá. El compromiso no encuentra lugar en los tibios. El compromiso no encuentra lugar en los discípulos de doble ánimo. El compromiso no encuentra lugar en los que están un poquito aquí y un poquito allá. Amén. Amén, iglesia. ¿Qué somos? Bueno, ya no importa si somos un mar o el otro, pero estamos, ¿de qué lado estamos? Amén. ¿Cómo es nuestra vida en Cristo? Y quería iniciar con esto porque muchas veces somos así. Gloria al Señor. Venimos y venimos a la congregación, recibimos palabra, escuchamos predicadores. Mejor dicho, tenemos tanto acceso a tanta información, a tanta doctrina, a tantas maneras de ver, ¿cierto? Estudios, corrientes de todo tipo. Y tenemos tanta información, pero no, a veces no nos comprometemos como realmente tendríamos que hacerlo.
Así que, ¿cuál es nuestra actitud de la vida? ¿Cómo somos? ¿A cuál mar pertenecemos? ¿Al que sirve o al que espera ser servido? Si nos comparamos con el Señor Jesús, amén, podríamos ver, y a través de su palabra acá en Filipenses 2, 6 y 7, que se despojó de toda ambición de ser servido, que se despojó de toda estima de ocupar un lugar para que me sirvan, amén. Aunque me imagino que si llegaba a la casa de Marta y María, y lo vemos a través de las historias que leemos acá en la palabra del Señor, yo me imagino que si llegase Jesús a nuestra casa y teníamos esa convicción de que era el Mesías, pues no le permitíamos hacer nada, ¿cierto? Como cuando llega alguna visita a nuestra casa, ¿qué hacemos? Tratamos de atender, ¿verdad? De la mejor forma, que necesita, que desea, que requiere, y cocinamos y tratamos de dar lo mejor, amén. Y yo me imagino que todos los que recibían a Jesús y tenían esa convicción de quién era el Salvador, el Mesías, recibían a Jesús de esa manera. A la muestra está Marta, ocupada, turbada, cansada, no solo por atender a Jesús, sino a todos sus discípulos, a todos los que estaban con él. Pero dice aquí la palabra que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo. Es decir, que el servicio tiene una forma, ¿cierto? Tiene una medida, tiene una manera en la que nosotros podemos también tomar forma, amén. Porque esto no es llamado solo para que Jesús tomase forma, sino que Jesús nos enseña una forma. Claro, no podemos tomar forma a la de Jesús porque Él era el Señor Jesús, amén, y entregó su vida por nosotros. Pero nosotros sí tenemos una forma en la que podemos ser siervos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor ya directamente y vamos a entrar vamos a ir a Juan, amén, el libro de Juan, capítulo 13, gloria al Señor. Juan capítulo 13. Amén. Este capítulo se titula, ¿cómo se titula? Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Cuántos conocen esta historia? O esta parte, amén. Todos, la mayoría lo conocemos. Si alguien no lo conoce, igual aquí lo vamos a ver. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Quiero leer para ustedes hasta el versículo 5 y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Ese momento es clave entre los discípulos y la relación que tenían con Jesús. Porque claro, era normal que vieran a Jesús en una posición mucho más alta, de más alta estima, por supuesto. Pero nunca se imaginaron que Jesús iba a quitarse el manto, ponerse una toalla, dice que cuando se la ceñían a la cintura, amén, y se arrodillara y les lavara los pies a los discípulos. Claro, para ellos fue algo confuso, quizás algo que chocó, ¿cierto? Como que fue sorprendente. Y si lo llevamos a nuestros tiempos, sería lo mismo. Es como Jesús lavándole los pies a Marcela. O usted dígase a sí mismo, como Jesús lavándole los pies a Yasmín, por decir un ejemplo. Amén. Y si uno se pone a pensar, Jesús lavándole los pies a la Marcela, que quizás es enojona,
¿cierto? Que a veces tiene un carácter fuerte, a la Marcela que de pronto comete errores todos los días, a la Marcela que lucha quizás por ciertas cosas en su vida, ¿verdad? Uno dice, ese Jesús lavando mis pies, en este caso, amén, no para poner a nadie más de ejemplo. Pues era algo que de verdad los discípulos no podían entender lo que estaba pasando. Sin embargo, hay un contexto importante que tenemos que saber, y es que lavar los pies de los huéspedes era una tarea que debían llevar a cabo los sirvientes de cada casa cuando llegaban los invitados. O sea, en nuestra cultura claramente no es así, pero en el contexto de los judíos, cuando alguien llegaba a la casa de uno y era invitado, uno le pedía por favor, le quita las sandalias, y los pies generalmente estaban sucios, por supuesto, y les lavaban los pies. Pero era una tarea ¿de quién? De los sirvientes de la casa. Entonces Jesús toma forma de sirviente, toma forma de siervo, desestimando, despojándose de toda imagen de Dios en sí mismo, porque era Dios, amén, o es Dios, gloria al Señor, pero se quita y toma forma de siervo y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Empieza a tomar forma de sirviente, quizás de lo que más, de lo que no se tenía en alto valor, ¿verdad? Y eso me preguntaba, imagínese a alguien llegando a la casa de uno y dice, por favor quítese los zapatos que voy a empezar a lavarle, ¿cierto? Es algo que quizás de pronto cuesta, pero Jesús empieza a hacerlo. Jesús en su posición se pone la toalla, ¿cierto? Y empieza a lavar los pies, ¿cierto? Dice que entonces cuando se pone la toalla, se quita el manto y se pone la toalla, inmediatamente toma una forma humilde, ¿cierto? Porque se quita el manto, ¿verdad? Y se pone una toalla. Pero cuando se arrodilla y lava los pies de los discípulos, toma forma de esclavo o sirviente. Eso era importante allá en todo el contexto judío. Y después de lavarlos, empieza a secar los pies de los discípulos. ¿Qué más ejemplo de Jesús que fue siervo por excelencia? ¿Cierto? Es el modelo más ejemplar que tenemos. ¿Por qué? Porque se hizo hombre como tú y como yo. Amén. Y como se hizo hombre, pues empieza a lavar los pies de los discípulos. Quiero que vayamos al versículo 6 y vamos a ver qué pasa. Nosotros conocemos a Simón. Dice, entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y ya sabemos a quién se refería. Versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Pero imagínese usted a Pedro que observa a Jesús lavar los pies de los demás. Digamos que empezó por Tomás, ¿cierto? Y Jesús empieza a lavar los pies de Tomás. Y pasa por Juan, Jacobo, Andrés, etcétera. Y se acerca el momento en que Jesús le toca a Pedro. Y Pedro conocemos y entendemos que era un hombre que no filtraba mucho lo que pensaba y lo que decía. Él lo hablaba, lo decía y lo expresaba. Y mire que nos dice, no sé si alguien más diría, pero la palabra nos registra que Pedro sí habla. ¿Y Pedro qué le dice? No me lavarás los pies.
Entonces, mira, resulta que Pedro, mirando cómo pasa de todos los discípulos, quizás algunos sin queja, otros dejándose, pero viene a Pedro y le dice: tú no me vas a lavar los pies, jamás. Amén. Mire, ese Pedro era muy osado, realmente. Era una persona que no le interesaba, él era lo que era con Jesús. Amén. Y es que así querramos ser otras personas, no hay nadie más que nos conozca que el Señor Jesús. Amén. Que discierne nuestros corazones, que sabe lo más profundo, que todo eso que pensamos de cualquier cosa, Él ya lo sabe. Amén. Y conoce nuestros corazones. Hay unos que lo hablan, hay otros que nos los quedamos. Amén. Que quizás somos más reservados. Pero Pedro le dice, Simón Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Era algo inaudito, confuso para Pedro. ¿Por qué? Porque no esperaba que el sirviente de ese momento viniera a lavar los pies. O sea, que Jesús tomara forma de siervo y lavara los pies del maestro, de él. Amén. Así que en medio de todo esto, es como si alguien, no sé, piensa en alguien que usted tenga en alta estima. Piensa en alguien que usted tenga como una autoridad suya. ¿Ya? Hay 1, 2, 3, 4, no sé cuántas autoridades tenemos, amén. Pero alguien que usted diga: no, yo no dejaría que esta persona viniera y me lavara los pies, me echara talcos, no, uno dice: no, para nada. No hay necesidad, tranquilo, yo lo hago. Uno mirará la forma de persuadir a esa persona para que no lo haga, ¿verdad? Eso mismo intentó Pedro. Persuadir a Jesús y decirle: no, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? No, esto no es posible. Sin embargo, quiero que miremos algo. Y es que, recuerda al principio que decía el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era su hora, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ya habían convivido, ya habían vivido, ya habían hecho muchas cosas, y Jesús sabía que era su hora. O sea, que su hora ya estaba próxima, amén, a morir. Y entonces Jesús usa este momento para mostrarle a Pedro y a todos sus discípulos, dejarles una enseñanza aún más certera, mucho más mayor que solo lavar los pies de los discípulos. Y aquí quiero que veamos esta partecita. Pedro pudo haber estado confundido que el maestro hiciera de forma de siervo. No comprendía la enseñanza, pero la enseñanza era básica, que para ser líder primero debe ser siervo. Que para ser grande primero hay que ser pequeño. Amén. Que para ser alguien que pueda ir a hablar de Jesús a otros lados, primero debemos tomar forma de siervo. Amén. Pedro no lo comprendía. Así que le dice: ¿tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y quiero que nos quedemos con esta palabra, porque hay cosas en nuestra vida espiritual, hay cosas en nuestro llamado, hay cosas en lo que servimos que a veces no toma forma de siervo, ni siquiera, o no toma forma de siervo, toma forma de siervo, pero no comprendemos como Pedro no comprendía en ese momento. Le dice el Señor Jesús, imagínense a Jesús, tratar de entender al Señor Jesús en ese momento, cuando le dice: lo que yo hago, tú no lo entiendes o no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántos después hay en nuestras vidas que aún no hemos comprendido? ¿Cuántas cosas hay en nosotros que no hemos podido comprender? Que Jesús nos dijera, así como le dijo a Pedro, que a veces uno dice: Señor, dame claridad, necesito esta respuesta. Pero Jesús le dice: lo que yo hago no lo comprendes ahora, iglesia, pero lo vas a entender después. Y yo creo que esto aplica para el servicio
pero también aplica para muchas cosas de nuestra vida. Amén. Lo que Jesús hace, por eso tanta gente dice, es que no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Quizás pudo haber salido de aquí. Amén. Y claro, no comprendemos. Pedro, que andó con Jesús, que vivió con Jesús, que hizo muchas cosas con Jesús, que vio a Jesús hacer milagros, no comprendía lo que estaba pasando. Pero Jesús le asegura algo, y esa es nuestra esperanza, que le dice, mas lo entenderás después. Es decir, que Dios trae claridad después de un tiempo, que Dios trae claridad después. Y ahí es cuando decimos, claro, es que esto era por esta razón. Amén. Generalmente nos damos cuenta un poco tarde o cuando ya ha pasado, ¿verdad? Y decimos, ay Señor, pero lo comprendemos, pero entendemos las razones del Señor Jesús. Así que a lo que Jesús le responde, le dice, como diciéndole, ay Pedro, tanta persuasión, todo lo que me estás diciendo, y te lo voy a decir. Y Pedro le dice, bueno, después de que Jesús le dice, lo comprenderás después, Pedro sigue firme en su posición. Versículo 8, ¿qué le dice? No me lavarás los pies jamás. Así que Jesús le responde, le dice, si no te lavare los pies, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, si tú no permites que yo tenga forma de siervo, vaya y te lave los pies, te los seque, ¿cierto? No tendrás parte conmigo, en mi reino, ¿cierto? En las buenas nuevas, gloria al Señor. Entonces dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, como diciéndole, bueno Señor, pues si me quieres lavar todo, dale que aquí estoy para tener parte contigo. Amén, porque digamos que la palabra era fuerte. Y me imagino a un Jesús quizás tranquilo, respondiéndole, diciéndole, Pedro, si tú no lo haces, no tendrás parte. No necesitaba gritar, ponerse furioso, ni hacer un escándalo. Simplemente la sabiduría de Jesús, para que Pedro en su carácter fuerte dijera, Padre, que no sean solo Jesús, que no sean solo los pies, sino las manos, la cabeza, todo lo que fuese necesario. Gloria al Señor. Así que obviamente en esta parte vemos una parte de los discípulos y a Pedro. Pero quiero que veamos aquí el versículo 12, y aquí es donde quiero que nos quedemos gran parte. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo a todos los discípulos, ¿sabéis lo que os he hecho? Ya no fue Pedro el que cuestionó, sino que le pregunta a toda la mesa y les dice, en otras palabras, ¿son conscientes de lo que he hecho y lo que significa? Para que lo tengamos todo más claro. Yo me imagino a unos diciendo sí, otros no, otros callados porque no entendían qué era lo que estaba pasando. Pero aquí viene ya lo que Jesús nos quiere dejar a través del lavatorio de los pies en esta mañana. Amén. A través de esta enseñanza, la forma de siervo. Entonces, cuando les pregunta, no sabemos, digamos, qué pasó, qué respondieron, pero sí hay 3 puntos o 3 cosas que Jesús nos deja para ser verdaderos siervos del Señor. Amén. Para que seamos serviciales, para que ese lavado de pies tome sentido también en nosotros. Amén. Y lo primero el primer punto que quiero traer a ustedes es que Jesús toma la iniciativa. Para servir no se necesita que alguien nos mande. No se necesita que alguien nos diga qué hacer. Se necesita tomar la iniciativa. A Jesús nadie le dijo, ve y mira, date el manto, ponte la toalla. No, Jesús mismo lo hace. Él se quita el manto, toma la toalla y se arrodilla para servir. Entonces, la primera enseñanza que Jesús nos deja es que el verdadero discípulo del Señor toma
la iniciativa. ¿Tomas tú la iniciativa para servir al Señor? ¿O es una carga servir al Señor? Amén. Porque muchas veces, como asumimos una responsabilidad, imagínese yo diciendo, ay, Dios, qué carga tener que sacar la prédica para el domingo. No, qué pereza, imagínese ese servicio mío, ¿cierto? Pues bueno, yo en esta parte de la vida, amén. No digo que todos tienen por qué predicar, amén, pero en esta parte de la vida no puede ser una carga para mí, amén. Yo tengo que dar este servicio con amor, tengo que hacerlo con compromiso y tengo que tomar la iniciativa. No puedo esperar a que alguien saque la predicación por mí, ni la enseñanza por mí. Tengo que hacerlo con iniciativa. No puedo esperar a que mi esposo me diga, bueno, ¿ya sacaste la prédica? No, porque es mi responsabilidad. Amén. Para eso Dios me ha llamado, a servirle de esta manera. Y a todos Dios nos ha llamado a servirles de diferentes maneras. No necesariamente tiene que ser a través de una predicación. Y en esto quiero que pensemos en qué forma Dios nos ha llamado a servir. Amén. Dice entonces que Jesús toma la iniciativa. El verso está en el versículo 6. Cuando entonces vino a Simón Pedro y empieza a lavar los pies. Jesús les pregunta, Jesús les dice, ¿saben lo que estoy haciendo? ¿Son conscientes de lo que esto significa? ¿Cierto? Y lo que Jesús nos enseña o nos muestra es que si Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿cierto? ¿Qué nosotros podemos hacer los unos por los otros? Él estaba hablando de servir al otro. ¿De qué podemos hacer tú y yo por servir al otro? Quizás lavar los pies no necesariamente sea algo que vamos a hacer o que hagamos, pero sí podemos servir a otros, servir en su reino, servir en la obra del Señor y hacerlo de manera comprometida. Jesús tomó la iniciativa sin quejas y sin reproches. Como el lago, como el mar, amén, que toma esos alimentos, ¿cierto? Espirituales, pero asimismo los da, ¿cierto? Los reparte a otros. ¿Cómo hago para servir a Dios? Y no quiero que pienses en, es que yo doy una clase, es que yo ayudo con el aseo, es que yo ayudo con la actividad. No, hay una forma mucho más real, certera, que Dios nos pide que le sirvamos a Él. ¿Y sabe cómo es? Conociéndole, obedeciéndole y compartiendo su evangelio. Amén. Así que tú no tienes que tener un micrófono, no tienes que tener un puesto, un lugar, una posición, porque la forma más certera en que tú y yo como discípulos le podemos servir es conociéndole, obedeciéndole y compartiendo su evangelio. Ahora sí les pregunto, ¿somos discípulos que sirven al Señor? Pero ¿por qué bajó tanto? Ahorita dijeron más. Amén. No, o sea, yo no puedo tener ninguna actividad en la iglesia, amén, en el templo, en la congregación, pero le sirvo al Señor conociéndole, obedeciéndole y compartiendo su evangelio. ¿Lo hacemos? Entonces somos discípulos que sirven al Señor. Amén. Ya el resto es añadidura y gracia de Dios. Amén, porque no es más, es gracia del Señor. Servimos a su pueblo, a su iglesia, ¿cierto? Al no dejar de congregarnos. Porque a veces creemos que eso no es servir a Dios. Pero una iglesia se consolida, se mantiene y crece cuando tú y yo estamos comprometidos con la iglesia del Señor. No con una misión en específico o no con un pastor en específico, sino con el Señor. Amén.
cuando yo sirvo, cuando yo no me dejo de congregar, cuando me consolido, cuando hago parte de, cuando pertenezco a Él, de esa forma también sirvo. Entonces les pregunto, ¿son discípulos? ¿Somos discípulos que servimos al Señor? Amén. Ahora aquí así ya creció un poco más. Porque a veces creemos que servir es hacer alguna labor en específico. Pero no solo es eso. Conociéndole, obedeciéndole, compartiendo su evangelio, perteneciendo a la iglesia del Señor. Amén. Al no dejar de congregarme, al respaldar, eso hace que nosotros seamos siervos. Amén. Amándonos los unos a los otros. Eso también es servicio. Sirviéndonos los unos a los otros. Eso es también servicio. Y eso fue lo que hizo Jesús. Les permitió que a los discípulos lo conocieron, le obedecieron, compartían su evangelio, se consolidaron con Jesús. Amén. Después, imagínense, salieron a predicar a todo el mundo. Amén. Por todo lado, a llevar, a compartir el evangelio. Gloria al Señor. Pero también se amaban los unos a los otros. También se servían los unos a los otros. Servimos a Dios cuando ayudamos a quien lo necesita. Con alimento, con ropa, quizás con alguna ofrenda, con una oración, iglesia, con un mensaje de texto, con una palabra de aliento. ¿Estamos sirviendo al Señor en eso? Amén. Es necesario. Servir implica mucho más que saber tocar piano. Para todos los que no sabemos tocar piano. Amén. O bueno, cualquier instrumento en general. Servir implica muchísimo más que eso. Que es realmente conocerle, obedecerle, compartir el evangelio, pertenecer a una congregación, amarnos, servirnos. Y a eso estamos llamados, iglesia. No solo a quizás predicar de alguna forma en específico, no, sino a compartir su evangelio también a través del ejemplo. No hay nada más vacío que quien vive para sí mismo. Quien no ha aprendido que necesitamos compartir, que necesitamos servirnos, que necesitamos estar para el otro, servir al otro, tomar forma de siervo. Amén. Y quizás lavar los pies del que está a nuestro lado. Amén. Amén. Qué bueno. Gloria al Señor. Número 1, ¿qué hizo Jesús? Tomó la iniciativa. ¿La tomas o esperas a que te la pidan? Nada como que alguien la tome, ¿verdad? A mí me gustan esas personas, de verdad, me encantan. Las personas que toman la iniciativa, que dicen, venga, yo lo hago, vamos para adelante, no nos compliquemos. Yo trato de ser así, yo trato de no complicarme la vida, pero soy yo, amén. Mi esposo es un poco más complicado en eso. Entonces yo le digo, pero no pasa nada, vamos a hacerlo, vamos a solventarlo, vamos a solucionarlo, miremos a ver qué. Entonces, somos de personas distintas, pero es necesario aprender a tomar la iniciativa. Amén. No esperemos a que alguien nos diga qué hacer, qué decir, sino que podamos nosotros servirle a quien primero se arrodilló a lavar los pies de los discípulos. Número 2, la primera enseñanza que nos deja es que Jesús tomó la iniciativa. La segunda es que Jesús extendió su misión a través de lavarle los pies a sus discípulos. Jesús extiende su misión a través del lavatorio de los pies. Versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, dice, he lavado vuestros pies, ¿qué dice? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces,
Jesús toma la iniciativa, pero Jesús también nos da el ejemplo. Y lo hace porque Jesús no lavó los pies de sus discípulos solo con el fin de promover amabilidad y servicio entre ellos. Me imagino que había amabilidad y servicio entre ellos. Y no era solo para promover eso. Tenía una meta mucho mayor, que era extender su misión sobre la tierra después de que Él se marchara. Recuerde que inicia este capítulo diciendo, ya se acercaba la hora para que fuera, para que ya volviera al Padre. Amén. Así que su misión era mucho mayor que promover amabilidad, servicio entre ellos. Era extender su misión en la tierra, ¿cierto? Era que ellos llevaran ese evangelio, esas buenas nuevas, de esa forma a otros lugares. Que se pudiese extender, amén, ese evangelio. Gloria al Señor. Así que su meta era mucho mayor. Era extender su reino. No era poner predicadores, apóstoles, grupos musicales excéntricos, un montón de cosas que quizás vemos ahora. Amén. Era extender sus buenas nuevas. Amén. Y por eso les dice, yo he dado ejemplo para que ustedes también vayan y lo hagan. No que quizás lavaran los pies de todo el mundo a donde llegaran, pero sí que llevaran el evangelio y sirvieran a otros compartiendo el evangelio. Amén. Así que el lavatorio de pies tenía un significado, o tiene un significado mucho más profundo del que a veces leemos quizás rápidamente. Los discípulos tenían a su cargo, ¿cierto?, la tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios y sirviendo los unos a los otros. Los discípulos, los 12, sí, pero también nosotros. Amén, porque somos llamados discípulos del Señor. Nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces somos discípulos de Él. Jesús dio el ejemplo de entrega, humildad y servicio a través de lavar los pies a sus discípulos. Jesús enseñó que hay una felicidad, que hay un gozo indescriptible, algo que nos llena, que está implícito en nosotros cuando servimos a otros, y porque cuando lo hacemos con otros, asimismo lo hacemos para Cristo. Amén. ¿No le ha pasado cuando usted sirve en la congregación, cuando usted sirve en algo, que hay algún gozo, una felicidad de haber hecho la tarea? Amén, de haber sentido, Señor, lo hice, gracias Dios, porque tú me ayudaste, amén, es la gracia de Dios. Pero hay algo que pasa en nosotros porque hemos de servir a Dios. Porque cuando servimos a otros, amén, cuando ponemos un forro, amén, cuando cogemos una escoba, cuando quizás cocinamos, yo no soy la que más cocino, pero cuando los hermanos cocinan, amén, cuando damos una clase, cuando alabamos todos juntos al Señor y servimos a otros, implícitamente servimos al Rey de Reyes. Amén. Y no lo digo yo, sino que lo vamos a leer. Amén. Dice entonces aquí el versículo, hasta el versículo 15, amén. Versículo 16, perdón. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Gloria al Señor. Entonces es necesario servir con diligencia, con humildad y con entrega. Gloria al Señor. Necesitamos servir, no porque al servir a otros servimos a Dios, y ejemplo Jesús nos ha dado, dice su palabra. Entonces, número 1, Jesús tomó la iniciativa de servir. No esperó a que alguien le dijera. Número 2, Jesús extendió su evangelio, su misión, a través de enseñarle a los discípulos el servirse los unos a los otros. Y número 3, el siervo no es mayor que su Señor. Amén. Y acá lo dice, lo acabamos de leer, versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿A qué se refería Jesús? Amén.
Quizás podríamos mirar muchas cosas, pero ya las vamos a mirar, amén. Dice entonces, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si ¿qué? Si las hiciereis. No si solo las escuchas el domingo 12 de julio por la mañana en la predicación, sino bienaventurados seréis o sois o serán o ya somos, amén, si las hiciéremos. No, si las hiciéremos, porque aquí dice, bienaventurados sois si las hicieres. ¿Qué? Todo eso que dijo el Señor Jesús antes. Que lavemos los pies los unos a los otros, que nos sirvamos, porque ejemplo Él nos ha dado. Amén. Entonces dice el versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Bueno, esta parte ya nos habla un poco más de Judas y ya la sabemos, amén. Pero nos habla aquí, nos dice, el siervo no es mayor que su señor, ¿cierto? Llevaremos una corona nosotros, una corona de oro, creyéndonos quizá que debemos ser servidos cuando Jesús se coronó con una de espinas. Nuestra corona no puede ser más grande que la del Señor Jesús. No puede ser de oro, ni de posición, ni de riquezas, ni autoridad. Cuando Jesús vino, tomó forma de siervo y se puso, o le pusieron, una corona de espinas. ¿Quiénes somos nosotros para no servir a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para no servir a otros? Amén. El siervo, dice su palabra, no es mayor que su Señor. Y esto nos enseña, nos muestra, nos lleva a que busquemos la manera de servir, iglesia. No podemos ser hermanos, hermanas, hermanitos o hermanitas que vienen y nos quedamos solo en la silla y que decimos qué lindo es la palabra del Señor, qué buena es la palabra de Dios, sino que yo tengo que buscar la forma de servir. Amén. Que sí, que hay unos requisitos, claro, porque así es, amén. Porque Dios escogió a sus discípulos imperfectos, llenos de errores, con caracteres difíciles, hasta incrédulos, un montón de cosas, pero Jesús los transformó en el camino. Amén. Entonces es necesario que nosotros entendamos que Jesús nos llama, que trabaja con nosotros en el camino para que también le sirvamos. No podemos servir tal cual como llegamos a la congregación. Necesitamos que el que sabe transformar y el que sabe limpiar lo verdaderamente sucio, lo haga en nosotros. Amén. Es necesario. Entonces, pero tenemos que buscar la forma de servir a Dios. Bueno, que yo no sé tocar, que yo no sé hacer, hay muchas formas y ya se las dije. Conociéndole, obedeciéndole, compartiendo su evangelio. Sirviendo a quien necesita, por supuesto. Congregándonos, amén, en un lugar. Gloria al Señor. Así que busquemos la manera de servir, no importando quiénes somos en esta tierra. Podemos tener los títulos habidos y por haber, lo que sea, amén, lo que este mundo nos ha dicho que nos hace grandes. No importa. Jesús se despojó a sí mismo de toda imagen de Dios. ¿Y se despojó para qué? Para servir, para tomar forma de siervo. Así que, aunque muchas veces es tendencia de la carne, ¿cierto? Es naturaleza de los seres humanos, de nosotros, preferir que nos sirvan, amén, a servir. Pero aquí es cuando le decimos, Señor, ayúdame. Yo necesito aprender a servir y hacerlo con compromiso, excelencia, con humildad. ¿Qué le permitió a Jesús? Literal, quitarse el manto, ponerse la toalla, arrodillarse. Dice que lavar los pies, enjugarlos, ¿cierto? Y secar los pies de los discípulos. El corazón humilde del Señor Jesús. Que algún día vamos a tener ese nivel de humildad. Qué difícil, amén.
si lo hablamos de manera sincera. Pero Jesús también nos da una medida de humildad y se las enseñó a sus discípulos diciendo: esto es para que seamos humildes, y aunque nuestra tendencia es a que se nos sirvan, es mejor aprender a servir, ¿cierto? Es mejor despojarnos de toda orgullo, soberbia, altivez y todos los sinónimos que circulen esas palabras. Amén. Y decirle: Señor, ayúdame a tener un corazón humilde que me permita servir a otros. El que se da a otros es como el mar de Galilea. Amén. Que recibe y recibe y recibe, pero da vida. Amén. Qué triste ser el mar muerto. Recibir y recibir, y sí ser grande aquí en la tierra, sí lograr muchas cosas aquí en la tierra, pero ser grande, salado y sin vida. Y estancado, por supuesto, porque el mar tiene una particularidad, amén, no sé los que han ido por allá a Israel, que es estancado, amén, no tiene vida. Y aquí traigo a colación esa parte introductoria. ¿Qué queremos ser? ¿Qué actitud tenemos en la vida? Amén. Tenemos que buscar la forma de servir a Dios en su obra. No servirnos a los pastores, no es servir a una denominación en específico, es servir a Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Qué don, qué me ha dado Dios de bueno en la vida? Creo que muchas cosas nos ha dado Dios, muchas no, todo, amén. Todo lo bueno proviene, amén, del Padre de las luces, amén, en el cual no hay sombra de variación, el que no ha cambiado por los siglos y seguirá siendo mismo, el Dios mismo bueno, grande y misericordioso para nosotros. Entonces, qué bueno es que podamos entender que el servir a Dios tiene muchas formas, amén, pero hay una sola forma en la que yo debo adoptar, y es la forma de nuestro Señor Jesús, que tomó la iniciativa, que extendió su reino, amén, pero que entendió que el siervo no es mayor que el maestro, ni el enviado mayor que el que lo envió. Miren esa humildad de Jesús. De verdad que uno se sorprende, gloria al Señor. El servicio, iglesia, algo para que tengamos en cuenta, no es carga. Si es carga, no es servicio. Es una responsabilidad que adquirí. ¿Le ha pasado? En la vida nos pasa que uno dice: oh, mío, no, es que esto fue una responsabilidad que adquirí y se vuelve carga. Pero el servicio, el verdadero servicio a Dios, no es carga, iglesia. No es obligación. ¿Han hecho algo por obligación? ¿Hemos hecho algo por obligación? Muchas veces. Y uno, dígame, frente a la obligación, ay, uno como Dios mío, ¿verdad? Pero el servicio no es así. No es carga, no es obligación. Y número 3, y muy importante, no es apariencia. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Cuando uno sirve, sirve con amor. Amén. ¿Se imagina a Jesús aparentando lavándole los pies? Eso no iba a pasar. Pero hay muchas veces servimos haciendo que lavamos, pero no lavamos bien. Amén. El servicio no es carga, no es obligación, no es apariencia. Si llega a ser nuestro servicio a tener alguno de esos 3, algo está fallando en mí y necesitamos decirle: ayúdame, Señor, porque mi servicio no puede ser carga, ni obligación, ni apariencia. Y hay algo que quizás se repite mucho y todo el tiempo, y a veces se repite tanto, que algo se repite tanto o algo está tan visible que tendemos a invisibilizarlo. A mí me pasa que yo le pongo papelitos a mis hijos por toda la casa. Por la casa, por las puertas, por las habitaciones, todo. Y yo recuerdo muchas cosas. Entonces yo les recuerdo rutinas, esto es lo que hay que hacer, muchas cosas. Pero pasado el tiempo, buen tiempo, esos papelitos empiezan a ser invisibles para uno. ¿Les ha pasado con algo?
como que ya está tan ahí que uno ya lo da por sentado. Y hay una palabra hermosa y es que el trabajo en el Señor no es en vano. Y aunque no la repiten y no la repiten, está tan ahí que a veces la tendemos a olvidar o la damos por sentada. Pero cuando sirvamos al Señor, cuando no es carga, cuando no es obligación y cuando no es apariencia, tenemos que tener la seguridad que el trabajo en el Señor no es en vano. Puede ser poco, quizás a visión de muchos, o puede ser mucho a visión de otros, amén, pero el trabajo en el Señor nunca es en vano. Hay un Dios que mira desde el cielo las verdaderas motivaciones del corazón y nuestro servicio. Puede ser lo más sencillo, puede ser lo más extremo, pero en Dios nunca se queda con nada. Y tenemos que tener esa seguridad. El servicio es el remedio contra el egoísmo, iglesia. Ese ego que a veces crece, ese orgullo que a veces tenemos, esa ¿cómo decirlo? Esa apariencia, ¿cierto? De yo soy. El mejor remedio para ese egoísmo, ese orgullo, quizás esa forma en que nosotros tenemos es el servicio. Sirva a otro. Sirvamos a otro. Saludemos a otro con humildad. Saludemos a otro con amor, con cariño. Seamos una iglesia que ha aprendido a lavar los pies del discípulo que está a nuestro lado. Eso queda más y deja más impacto en un corazón que lo lindo de las sillas. Porque mire que muchas veces vienen ¿qué día tuvimos una reunión de pastoras el miércoles pasado? Y muchos, por supuesto, no conocían acá, pues esta no es una iglesia como que venimos nosotros, no viene nadie más, amén. Pero pues arriba estuvimos, bueno, y muchas pastoras pasaron y decían, pero qué sillas tan bonitas, no, qué sillas tan bonitas, y como 5 o 6 nos dijeron las sillas tan bonitas, y yo dije, ya las damos por sentado, ¿verdad? ¿Cierto, iglesia? ¿Ve que sí pasa? Pero ellos decían que sillas tan bonitas. Y claro, es lindo que nos digan que sillas tan bonitas, pero es mejor que nos digan cómo lavan los pies los unos con los otros, de manera humilde, entregada, llena de amor y con servicio. Amén. Es mejor eso. Puede uno tener la sillita más sencilla, pero primero, si la presencia de Dios está y si hemos aprendido a servirnos los unos a los otros, es mejor, es más bonito, porque eso impacta el corazón. Esto pasa, todo pasa y las sillas se quedarán acá, amén. Pero Dios nos ama como iglesia, amén. Y voy a ser egoísta, y sí, como estoy hablando, la iglesia de Ciudad Jardín es amada por el Señor. Así que amémonos y sirvámonos los unos a los otros. Así que servir es el remedio contra el egoísmo. Acuérdese de eso y aplica para todo en la vida, en la casa, en el trabajo, en el Transmilenio, en donde sea que estemos. Gloria al Señor. La oportunidad de servir siempre está en cualquier lugar. Si tú y yo tenemos corazón de servidor, tenemos forma de siervo, vamos a encontrar el lugar, la ocasión, la hora de servir a Dios. Y no solo arreglando una silla o poniendo un forro, amén. Pero yo pongo eso porque, bueno, es lo primero que se me viene a la cabeza. Pero compartiendo el evangelio, amén, hablando a otros de Cristo, es la primera forma en la que fuimos llamados, amén, a servir. El servicio es entrega, es satisfacción de la tarea hecha, la que da un corazón humilde y sencillo. Jesús limpió los pies de sus discípulos para enseñarnos que servir extiende el evangelio a través de las acciones, no solo a través de las palabras. Amén. Porque es muy lindo decir Jesús te ama, ¿verdad? Es hermoso decirle a otro, ahorita van a salir el grupo de evangelismo, ¿verdad, hermano Sebas? Amén. Eso, hay un grupo ahí dispuesto a servir. Gloria al Señor. Y es muy bonito decirle Jesús te ama, Jesús murió en la cruz por ti.
Eso es hermoso. Pero Jesús no habló. Jesús lavó los pies de sus discípulos para enseñarnos que servir extiende el evangelio a través de los hechos reales, a través de la humildad de corazón. Hay una forma de siervo y hay una medida para cada uno. Es necesario decirle: Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, quiero servirte en algo. ¿Cómo somos? ¿El mar de Galilea o el mar muerto? Y quiero que nos quedemos con las palabras de Jesús que dice: no he venido para ser servido, sino... Y si Jesús lo dijo, ¿cómo no lo podemos también decir nosotros? Vamos a ponernos de pie en esta tarde, ya son las 12:20. Vamos a decirle al Señor gracias. Amén.